En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos? El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la casa de la vida. La casa de la vida ya no está allí. No se sabe de la casa de la vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la casa de la vida es la pirámide de Keops, donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir? Ciertamente, los pharaones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Donde acá entramos a lo que Malanga, como hipótesis, cree que para qué funcionaban las pirámides, con algunos dibujos pegados en la piedra, con esta famosa bombilla, y acá va Starosky para explicarnos Claro, específicamente qué quería decir Malanga. claro. Esa lámpara de Dendera, del mismo templo de Hathor, donde están las escaleras derretidas, ¿no? Esa lámpara en realidad no es una lámpara, aunque parecería que tuviese el filamento con la serpiente y conectado con un terminal. En realidad, No es la, transparente. Malanga dice, ¿quién dice que claro, es vidrio? Si no, no es transparente. Increíble. claro. Bueno, es muy difícil también hacer un bajo relieve en piedra transparente, ¿no? Pero bueno, pobre muchacho. Perdón, pero un vidrio no necesariamente es transparente. No, ponele, seguramente ellos tenían vasijas Algo vitrificado, es algo Claro, vitrificado, pero puede pero, ser totalmente claro, opaco. claro. Pero vayamos a cómo era el funcionamiento de esto, que básicamente el agua ingresaba por estos mal llamados conductos de ventilación a la cámara del rey. Se encontraron en cercanías de la pirámide, se encontraron unos discos que están en el Museo Egipcio del Cairo, unos discos de esquisto circulares, contienen una forma media como eh, alabeadas, como si fuese como una especie de, imagínense, como un ventilador, en vez de tener las aspas hacia afuera para que manden aire, las tienen en realidad en sentido Como cóncavo flor, convexo. como una flor. Eh, claro, eso en realidad es para hacer como una especie de tornillo sin fin, para mandar el agua, porque el agua tenía que subir, ascender unos cuantos metros hasta entrar por este conducto de ventilación, que en realidad no es un conducto de ventilación, es un conducto por el que ingresaba el agua, ¿no? El agua ingresaba por estos conductos a la cámara del rey, nunca tuvo tapa ese sarcófago, ahí había puesto una víctima o un dador, vaya a saber, prisionero de guerra, qué sé yo, que le aportaba la energía álmica, que por medio de agua el agua nunca sobrepasaba la bañera esta, o este sarcófago sin tapa. Justamente cuando llega a ese borde, está al mismo nivel, el agua va dirigida hacia la cámara de la reina, que está en la parte más baja de la cámara del rey, Perdón, ¿el agua inferior. generaba una frecuencia? El agua en estado, a ese estado, el agua ingresaba y estaba en reposo. Lo que pasa es que tenía otros dos conductos y se forma lo que se dice, Malanga dice, un tubo de Kingle. Es como una especie de, ¿vieron el efecto que tiene la, la trompeta? Sí. Que uno regula
el viento en función de los distintos tonos que uno quiere darle. Bueno, ese tubo de Kringer, que es una especie como de dos conductos de ventilación que salen de la cámara de la reina y se vinculan a los conductos de ventilación de la cámara del rey, regulan el tono, digamos, la frecuencia. No sé por qué me suena ranch. El agua es un gran transmisor de ondas sonoras o de ondas vibratorias. De paso bajo, en tonos graves. Por eso las ballenas, había dicho antes, de que las ballenas se comunican en tonos de muy baja frecuencia y se pueden comunicar hasta cientos de kilómetros. En un medio acuático, no es el aire. Un medio acuático que es más denso que el aire, el sonido viaja a una velocidad mayor que en el aire. Entonces, esta frecuencia baja, de paso bajo, que entraba por estas mal llamadas losas de descarga y daban justo en la cabeza del que estaba en la cámara del rey, pasaba automáticamente a la cámara de la reina. En la cámara de la reina, lo que especula Malanga es que había un cilindro de una especie de material vítreo, vaya a saber, por ahí era obsidiana o algún mármol muy finito, y es donde estaba ubicado el que recibía esta energía. Sí, acá de forma vertical. Acá y es muy, claro, y es muy similar a los casos de abducción en los que las personas que son abducidas dicen de que se encuentran en un tubo vertical con un líquido, una luz azul, y cuando ellos se asombran porque ven en otro cilindro vítreo a una persona igual a ellos, o sea, un doble. Hay una extracción de energía y pasa esa energía álmica al doble. Es impresionante. En los casos de la gente que dice recordar los fenómenos de abducción, hay un ruido similar a la frecuencia de paso bajo. Extrañamente, en todos los fenómenos de abducción hay una vibración de paso bajo. Escuchan una frecuencia vibratoria. Es más, hasta vibran ellos. Y es justamente lo que ocurre en la pirámide. Sí, acá estamos viendo la imagen, se ve acá en la pirámide estas dos válvulas, estas dos bombillas, donde hay una persona que se mete adentro, como que está emitiendo algo y está recibiendo algo. Y hay otra que está apoyada como que algo que sale y después entra. Y en otras imágenes se ven tres bolitas que se ven la representación de ánima, mente y espíritu. Es increíble eso. Lo que Malanga da a entender con eso. Claro, sí. Vos fíjate otro detalle también para tenerlo en cuenta, que al menos es una teoría esta, no estoy diciendo, pero Malanga dice que la antigüedad de la pirámide tiene al menos 42.000 años. O sea, no fue hecha por un faraón de la cuarta dinastía o de la tercera, no. Mi teoría es que si tiene 42.000 años, hay ciclos, que esto está estudiado en base a las perforaciones que se hacen tanto en el Ártico como en la Antártida, sacan como sacabocados del hielo. Y se notan en esos chorizos de hielo que básicamente hay un ciclo climático. El mal llamado cambio climático que estamos viviendo ahora, en realidad se debe al fin del ciclo cálido, que tiene una duración de más o menos 12.000 años. ¿Por qué? Porque tiene un incremento de un ciclo cálido, el ciclo cero, es como una sinusoide, tiene un punto cúlmine a unos 6.500 años, ciclo cálido, baja y pasa por debajo del cero y llega a un periodo muy frío, 6.500 años. El ciclo de duración, o sea, la frecuencia, este ciclo, tiene una duración de 12.500 años. Sí, 26.000 años de los mayas, los que describen el ciclo. Por eso, pero si vos vas atrás, 42.000 años, 12 y 12, es realidad que pasaron por casi 4 ciclos. En el último ciclo, básicamente, 12.000 años atrás, ponele, estamos hablando de 12.000 años atrás, el Sahara pasó de ser una pradera, algo similar a lo que pasa hoy en día en Sudáfrica, Parque Serengeti y demás, donde había antílopes, gacelas,
jirafas, a transformarse en el desierto que lo conocemos hoy, en muy poco tiempo. No sé si debido a una serie de asteroides que cayeron o qué cacho, pero lo que pasa es que se transformó esa pradera en un desierto. La cantidad de cientos de miles de personas que vivían en sus inmediaciones básicamente tuvieron que salir a buscar agua. ¿Dónde iban a ir? ¿Al norte? ¿Mar Mediterráneo? No, no sirve porque es agua salada. Al oeste, Océano Atlántico tampoco. Al sur, más de lo mismo. Al único lugar donde fueron es al este, que es donde está el río Nilo. Entonces el río Nilo se vio en pocos años abrumado de cientos de miles de personas, que para cuando llegaron, las pirámides ya tenían abandonadas hace 30.000 años. ¿Me siguen? Sí, perfectamente. Estos protoegipcios de hace 12.000 años, esos monumentos evidentemente entraron, seguro que entraron al interior, pero ya estaban abandonadas, ya habían pasado unos ciclos de cataclismo enormes en el que el nivel de las aguas llegó casi hasta el extremo superior, por eso le falta todo ese recubrimiento, no es que se hicieron construcciones de la Edad Media, no vas a subirte hasta allá para sacar la piedra, no, es un chino eso. Evidentemente esos monumentos fueron erosionados por acción mecánica o de cataclismo o de asteroides que cayeron hace, no sé, 30.000 años, pero bueno, la cosa es que no es esa, la cosa es que cuando entraron estos primeros protoegipcios hace 12.000 años, ya los monumentos estaban con 30.000 sin usarse, se encuentran con que había un sarcófago sin tapa y seguramente que había un cilindro de un material vítreo, ponele, y hasta por ahí analizaron ellos de que había un cuerpo. De ahí surge la idea del sarcófago. Esa casa de vida que aparece en muchos de los jeroglíficos y textos de las pirámides, la casa de vida, es esa pirámide, donde los egipcios desarrollaron, a su entender, que ese tubo de vidrio era un regenerador de vida. Tal vez había un cuerpo incluso, claro, qué sé yo, pero la idea del sarcófago con la forma del difunto y de prepararlo para la otra vida, surge de ahí. Seguramente que en la cámara de la reina, que es donde estaba el protofaraón que recibía el alma, se encontraron con este cilindro y lo más asociado que hicieron ellos fue decir, bueno, esto es un generador de vida. Un generador de vida para los fíjate aliens. Vos cómo la mitología egipcia se apoya en esto que realmente fue un fin no extraterrestre, sino sumamente humano. O sea, hablando mal y pronto, cagar a uno para beneficiarse, que es lo que usan cualquier gobierno o cualquier estado importante hasta de nuestro día. Te saco a vos para yo estar mejor. Claro. Esto es el principio básicamente muy humano que tiene esta pirámide. El dador de alma, evidentemente tendría una energía álmica importante, pero no calculo que estaría ahí por sus propios medios. Debería ser alguien, un donante o un prisionero, o vaya a saber quién, pero el que recibía de todas formas la energía vivía cientos de años. Claro, sí, está con lo que dice Malanga con las pirámides. Ahí en ese dibujo que figura estas cosas, estos sarcófagos, esos bombillos, hay unos esclavos que se ponen, digamos así, viene la lámpara arriba. Claro. Y es como que hace un ciclo de extracción, como que está recibiendo algo. Inclusive también tiene como controles remotos, viste que él habla Malanga que tiene unos aparatos que controlan, y muchas de las imágenes que ustedes están viendo ahora, tiene como 3 bolitas que interpreta las 3 conciencias, inclusive hasta dice que en algún lugar se ven los colores, que yo lo estuve viendo el video. La verdad que es increíble que Malanga desde la ciencia haya comprobado científicamente, porque esto es un paper, para que digan que es chanta o que es chapita, ha comprobado de que no era una tumba. Segundo, los geopolímeros que descubrieron que básicamente la pirámide se hacía con cemento. Y a partir de ahí la hipótesis de Malanga de que la gran pirámide de Giza era una enorme extracción de energía o generador de vida de los esclavos para los tipos estos de la capocha, como dice Malanga, capocha. La capocheta longa. Gustavo, que son los cráneos, ¿algo para decir? Los cráneos dolicocéfalos, claro, básicamente. Exactamente. No, absolutamente nada para decir. Estoy escuchando y la verdad que es un placer
poder llegar a esta información. Vimos el paper, la hipótesis tiene bastante sustento, por supuesto hay que seguirla investigando, pero tiene una correlación con todo el estudio que hizo con el tema de hipnosis y con las abducciones. Otra vez volvemos a encontrar una relación Factores. antiquísima, ¿sí?, con las abducciones, con lo que vimos también con la gente de la quinta columna. Todo se une. Así que muy interesante. Nada que decir. Bueno, che, parece que en este planeta el negocio es ver de qué manera nos van a aprovechar nuestra alma. Civilizaciones antiguas o entidades en aquel momento, ahora. Los mayas en su momento hacían esos sacrificios para esas entidades donde ahí colaban energías de todo tipo, y actualmente con las religiones y los rezos y la gente girando ahí como zombies alrededor de una ¿cómo es ahí ya no quiero ofender a nadie, pero bueno, todo se trata en este planeta de cómo nos van a sustraer, robar, aprovechar eso que tenemos adentro y que nosotros seguimos hoy sin prestarle atención, sin meternos para adentro y sin buscar que nosotros entendamos qué somos y de qué manera podemos, no digo aprovecharla, porque no es la palabra aprovechar, que nos liberemos de ser estas pilas Energizer a lo Matrix para los demás, ¿no? Sí. Eso cosa que se me ocurre. Y aplicado Sí, no, una cosita, es muy interesante comprender que si bien acá estamos puntualizando en la pirámide de Giza, el sistema de pirámides que hay a nivel global no parece ser algo al azar, ¿sí? Es como que este sistema, con la pirámide de Chichén Itzá, con la de Palenque, en mundos que aparentemente no se tocaban, ¿sí? Evidentemente sí. Y fíjate lo que hace la New Age, ¿no? Lo primero que hacen es se meten abajo de una pirámide ahí de papel maché y empiezan a hacer algún tipo de cuestión energética que yo creo que viene por una especie de herencia lejana cultural de que algo pasa en ese sentido con las pirámides, pero realmente son pocos los que pueden hacer o tener un verdadero conocimiento de lo que es nuestra energía interna y de cómo, vuelvo a repetir, no cómo utilizarla, no es para utilizarla esa energía, es para tener conocimiento y cada uno evolucionar de la manera que corresponde, pero no es algo que uno tiene que aprovecharse de lo demás, ni uno aprovecharse de la de uno para aprovecharse de los demás, ¿se entiende? Porque creo que es lo que lo primero uno piensa es, esto me viene bárbaro si lo puedo capitalizar de alguna manera, ¿no? Ese pensamiento que tenemos, ¿no? Bueno, por algo, esta información es tan sensible y no se deja que se divulgue, porque básicamente por ahí destapa la finalidad, si se quiere, mezquina y de muy baja frecuencia justamente, que tenía este monumento. O sea, nunca fue una tumba, eso está de más establecido, y tuvo un oscuro origen, quizás perdido en el tiempo, porque cuando llegaron estos protoegipcios ya lo encontraron abandonado el monumento. Por eso es que las pirámides que ellos copian se les cayeron todas, o sea, no hay ninguna que, ni la pirámide de Teti, ni la de Saqqara, la otra la tuvieron que cambiar los ángulos. A ver, evidentemente, y en todas, a diferencia de esta, están repletas de jeroglíficos. O sea, las pirámides que están destruidas exteriormente, porque no tenían la técnica para llevarlas adelante, están repletas de jeroglíficos internos. O
son copias de estas, obviamente, porque ellos entraron y quisieron emular el mismo procedimiento. Pero a diferencia de las que se cayeron, estas están impecables, por si se quiere. Sí. Y encima no tiene ningún jeroglífico adentro. No nos olvidemos la orientación que tiene hacia ciertas constelaciones también, lo cual indicaría que eventualmente pueden llegar a ser utilizadas como algún medio de transmisión de algún tipo de señal o por el estilo, ¿no? Sí, no, Estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la electromagnética, o sea que no me digan, no, tarda 300.000 años, olvídense de eso. Sáquense la física clásica de la cabeza y empecemos a asumir un poco la humildad que tuvieron que asumir los físicos con la física cuántica y empezar a pensar en cosas que van, digamos que son contraintuitivas o van en contra de lo que nosotros queremos que sea la naturaleza. La naturaleza no va a ser como nosotros queremos que sea, sino que la naturaleza es como es y nos toca descubrirla, simplemente. Y otro detalle, vos fíjate que hay muchas esculturas incluso de estas coronas del antiguo y bajo Egipto, ¿no? Que son justamente para albergar ese cráneo dolicocéfalo, un cráneo que en las culturas después trataron de emular con deformación craneal a sus hijos, para justamente tener unos ciertos privilegios o una cierta escalada social para simular ser como estas personas que tenían unos conocimientos muy avanzados. Ahora, estos de capucha larga, creo que van a dar a entender que no son alienígenas. No. Una especie de descendencia, porque las cisuras craneales eran totalmente diferentes a las de un bebé. Es como un mix, digamos, entre el alien y el humano, pero no es un alienígena en sí, es un humano. No, es otra variedad de humano, como puede ser el neandertal, por ejemplo. Y están los de Paracas, que deberíamos ir a verlos, ¿no? Que ya va a aparecer algún distraído que va a decir, no, pero es por deformación. Por deformación no cambias volumen, cambias forma. Claro. Estos tenían un volumen cerebral 50% o más. Es como cuando deformas un globo. El globo siempre tiene la misma cantidad de aire. En cambio, estas cabezas tenían, además de mayor volumen craneal, tenían las uniones sagitales, ¿se llaman? Sí, sagitales, parietales y frontales. Sí, no las tiene, son distintas, y algunas otras cuestiones anatómicas que muestran que no es la variedad de Homo sapiens que somos nosotros, ¿no? Ahí lo que dice, perdón, Oski, él habla de la referencia entre lo que serían 40.000 años aproximadamente, y cuando vieron los protoegipcios ya lo tenían abandonado, ya estaban las pirámides. Hay un artículo muy importante de Corrado Malanga que se llama El muro en el clavo, que es muy interesante, donde una pavada que él dice, a mí la verdad que me partió la cabeza, sobre, digamos, el ángulo del cuarto menguante o cuarto creciente con respecto a la luna al horizonte. Claro. Vos fíjate que hoy por hoy el cuarto menguante o el cuarto creciente sobre el horizonte, la luna está inclinada unos 21 grados, que es la inclinación que hacían los mayas y los antiguos. Sin embargo, los sumerios, y no se sabe si los sumerios también habían tomado la visión de la luna, el cuarto menguante y el cuarto creciente está así, paralelo al horizonte. ¿Y qué descubre Malanga? Que la única manera de que la luna esté paralela al horizonte es que entre 40.000 y 70.000 años atrás, y eso está comprobado por el movimiento terrestre, que la Tierra tenía otro giro, y la única manera de comprobarlo era que la Tierra giró justamente, que cambió su eje. Claro. ¿Cómo demuestra esto del eje? Creo que vos lo sabrás más que yo, Oski, que en la lava, cuando se estaba secando, los protones estaban orientados de una manera y eso está orientado con respecto al eje terrestre, y otras lavas no. No, entonces, por ejemplo, se veía la luna, esa luna que representa a los sumerios, inclusive está la Virgen Guadalupe, que está la luna ahí abajo, está en paralelo al horizonte, se veía hace entre 40 y pico mil y 70.000 años. Tiene, Gustavo, las mismas orientaciones que el cinturón de Orión. Eso lo descubrió Robert Bauval. Así que hay un correlato con esta mirada que tenían.
Pero bueno, evidentemente la información está y es bueno que también podamos poner esa recreación hecha Sí, quédate con tranquilo que vamos a poner todo. computación, con todo el agua, para ahí darse cuenta cómo es el recorrido y cómo pasaba todo este gran resonador sonoro acuático de baja frecuencia. Y la finalidad básicamente era esa, no hay otra, no hay... es triste reconocerlo y yo como un apasionado por la egiptología, al menos la clásica, es una cierta desilusión ver algo tan, tan mezquino, ¿no? Tan de extraer algo de alguien para dárselo a el que esté de turno jerárquicamente. Pero en Parasitación. definitiva, por ahí es eso lo que es esta 3D, muchachos. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto? O sea, si tenemos el caso de las abducciones, que pasa exactamente lo mismo. Tenemos el caso de vampiros energéticos, que en esa situación de estrés que uno tiene y de miedo absoluto, el adrenocromo pasa automáticamente a la sangre, y por eso es que es esos ritos de sangre, tanto de los mayas como el vampirismo. A ver, está todo lo mismo, o sea, es todo lo mismo. Siempre hay alguien que se aprovecha de los que estamos acá en esta granja humana, como decía Salvador Freixedo. Pero porque hay organismos de poder que siguen estando hoy muy activos. Fíjate vos que al frente del mayor instituto de investigación, que es al menos la platea de Giza, lo ponen a este egiptólogo, Zahi Hawass, y nada pasa por su tamiz, nada, ni estas investigaciones y demás. Entonces, evidentemente, estamos en manos de gente que todavía sigue teniendo manejo de un sus control muy controles, importante claro. de la información. Obvio, sí, ni qué hablar. Bueno, acordate cuando invadieron Irak, que lo primero que se encargaron fue meterse en los museos, ¿no? O romper, tanto ellos como los de la Hijab, romper todas las referencias culturales de esas antiguas que hay, para ir borrando ese pasado de conocimiento, ¿no? Esa famosa pila de Bagdad que era básicamente una vasija de cerámica con dos ánodos, y bueno, era una pila, básicamente obtenías un voltaje similar a una pila o más. Y es una cosa que está antiquísima. Bueno, esas cosas es impresionante. O por ejemplo, vos antes habías hablado, Pablo, de lo del Serapeum, que es este templo subterráneo donde hay estos sarcófagos. Se le dice Serapeum porque se pensaban los griegos que ahí estaban los famosos bueyes Apis, Serapis. Por eso son esos tamaños descomunales de esos sarcófagos que nunca se encontró nada. Los primeros los volaron, porque esos sí tenían tapa. Estamos hablando de 4 metros por 3 de alto, por 2 de ancho. Enormes. O sea, ¿qué guardaban ahí adentro? Todos están vacíos. Aparte, están con una ortogonalidad interna en las caras, también producto de un geopolímero. Sí. ¿Por qué geopolímero? Porque básicamente vos tenés ese templo socavado en la piedra caliza, está metido bajo tierra como unos 14 metros, 16 metros, y en estas galerías perpendiculares, es como una gran peine, ¿no? Están ubicados estos sarcófagos de granito. Claro, manipular un sarcófago de esas dimensiones para meterlo ahí, no tenés espacio físico. O sea, eso fue, primero fue hecho el lugar donde iban a estar estos, y después fue puesto con geopolímero. Es más, hay muchos que están como inclinados. ¿Por qué? Porque el peso del encofrado por ahí que se quedó y ahí quedó duro, o muchos tienen oquedades, producto de que hay burbujas de aire. Y es más, fíjate cómo la usurpación del arte es también una cosa que hacían los egipcios, porque cuando ya llegaron los egipcios, estaban estos sarcófagos gigantes, y lo que hicieron ellos fue tallarles. El tallado exterior es totalmente tosco, nada que ver con la rigurosidad milimétrica que tiene las caras y las aristas. Entonces, en muchos de los monumentos y en muchas de las estatuas que vos ves de estos grandes faraones sentados, está tallado el nombre, pero muy toscamente. O
quiere decir de que fue hecho un segundo uso por la cultura dominante egipcia de estas cosas. Las estatuas de los grandes faraones son simétricas. Simétricas, ¿eh? Eso no se ve ni en el arte del Renacimiento, ni Miguel Ángel pudo llegar a ser algo simétrico. O sea, para hacer algo simétrico es que tenés que tener un torno o un pantógrafo que vaya copiando a ambos lados un tallado o un molde que sea tan preciso para que sea algo bien simétrico. Y es simétrico al milímetro las caras, ¿eh? Increíble. Pero después, el uso de la civilización que vino después, puso el nombre del faraón, toscamente labrado. O sea, que es evidente que esas vasijas, esos monumentos y demás, son protofaraónicos, o sea, son prefaraónicos. Increíble. Es increíble, entonces uno dice, acá hay algo que no me cierra, no me cuadra en base al tiempo que te quieren establecer estas cosas. Que las pirámides fueron hechas por unos faraones desconocidos de la tercera dinastía no tiene nada que ver, porque es como desarrollar de primera de una Bugatti B12. Desarrollás una Bugatti B12, genial. Y después, 2 años después, haces un Forá. O sea, no hay un desarrollo, ¿me entendés? Es como que las pirámides que hiciste después se te cayeron todas, las llenaste de jeroglíficos internos, pero las que están teóricamente primera no tienen un jeroglífico y están impolutas. Bueno, vamos redondeando, vamos a hacer cada uno la reflexión de todo y yo voy cerrando. Luciano. No, yo invito a los que tengan algún tipo de interés científico a ver el paper, a tratar de trabajar sobre él, criticarlo si es necesario, observarlo si es necesario, porque, bueno, este trabajo necesita difusión y necesita que la gente lo conozca y no seguir mandando robotitos, porque, bueno, si ya se sabe más o menos cómo es, se podría establecer otra estrategia, digamos, para investigarlo, ¿no? Lo único que quería decir, y bueno, gracias, Oski, un súper placer haberte tenido. Gustavo. Bueno, nosotros siempre hablamos, dijimos que íbamos a hacer alguna vez algún programa de implantes, y siempre cuando hablamos los psicólogos, los que están en esto, hablamos siempre de implantes físicos, chips y todo. Acá estamos hablando de, siempre lo hemos dicho, de implantes de pensamiento, de implantes de instrucciones mentales. Y muchachos, acá tenemos que hablar de implantes de historia. Nos han implantado una historia que genera esto que le genera a Oski, una desilusión, encontrarse con una verdad desde la ciencia que nos genera una disociación cognitiva con todo lo que nos han contado. Saco en concreto eso. Quien se quiera apoyar en lo científico lo puede hacer, quien se quiera apoyar en lo arquitectónico o la sapiencia de lo que es un geopolímero, lo puede investigar, pero bueno, hemos encontrado que una vez más nos han implantado una historia de periodos que, si bien existieron, no es lo descrito, y los templos esos, o esos semejantes monumentos, no son de hace 11.000 años, ni de 10.000 años. Tienen mucho más tiempo en este periodo, mucho más. Y quizás tantas civilizaciones que habrán pasado por eso que no conocemos. Okay. Oski. Sí, como decís vos, Gustavo, nos han implantado muchas cosas y nos han sacado la capacidad de analizar. Porque esto que yo más que nada repetí hoy está ahí, la verdad está. Vos tenés que hacer como un investigador de un crimen y unir con estas chinches y el hilo, azul o rojo, del color que sea. Las relaciones están, o sea, que no las queramos vincular ya es un problema nuestro, pero la información está, y es
triste y es lamentable de que no muchos más se sumen y que no sea un efecto dominó el de este. Y seguimos, obviamente, con problemas económicos como los que tenemos, como con incertidumbres de guerras inminentes como las que tenemos, con ciclos climáticos como el que tenemos, con un montón de variables, salud y demás. Estas cosas quedan para un segundo término, pero me parece que es todo lo contrario. Si vos estas cosas las detectás y entendés para qué están, a vos te posiciona mejor, porque entendés bien para qué es tu finalidad en esto. O sea, no estás acá siendo un tipo que va a sufrir en esto, sino que tenés que sacar el jugo. Evidentemente, uno deje este plano y va a tener todo el bagaje, toda la experiencia que acumuló acá, pero vos vas a seguir, porque básicamente somos eso, somos una chispa que sigue y está pasando en este momento, en este tiempo y espacio, una experiencia terrenal. Pero básicamente uno va a seguir. Y acumulando esto es donde realmente uno puede llegar a pasarla mejor. Bueno, yo quería agradecer acá a los muchachos, tanto a Luciano, a Gustavo y a Oscar, grandes amigos y una lección magistral de vida con respecto a lo que es la historia. Yo estoy muy agradecido con ellos y creo que en este programa se aplica, y robando la expresión del factor E de la quinta columna, donde se demuestra de alguna manera que las pirámides tenían otro uso, y de alguna manera la hipótesis Malanga habla del tema este de la extracción de alma y la historia que ha sido controlada y ha sido tachada porque la historia de la pirámide no coincide con la oficial. Así que yo estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos.